Para poder terminar este módulo, yo quiero hablar un poquito sobre algunas raíces que traen todas estas patrones generacionales y que ustedes pueden ir, no los voy a tocar todos, pero ustedes pueden ir identificando qué puede estar pasando o de dónde se pudieron generar. Y eso les va a ayudar también que no solo con ustedes puedan identificarlo, sino también con sus hijos, con hermanos, con cualquier otro familiar. Voy a hablar un poco de los desórdenes que hay en la niñez que pueden llevarnos a esto. Y estos desórdenes son producto de, vamos a llamarlo desórdenes de concepción, ¿sí? Desde que es concebido un niño o una niña, hay desórdenes y esto conlleva a heridas cuando el niño ya crece, ya en el adulto. Voy a tocar el primer desorden y es ese desorden que se da por una carga emocional o física en la mamá, ¿no? En el momento cuando es concebido un niño, cuando es concebido el hijo. Ahora, este desorden que se da por esa carga emocional y física, lo llamamos desorden de concepción, es como, está dentro de esos desórdenes de concepción, pero se da, este nombre es desorden de concepción. Es una carga emocional y física que tiene la madre y se da en tres ámbitos. Uno, cuando el hijo es concebido por situaciones de violencia física o violencia sexual. Cuando la mujer es sometida a violencia física, violencia emocional, y queda embarazada, pues aquí hablamos de un desorden de concepción emocional y físico. El otro ámbito donde se ve este desorden es cuando los padres no han planeado al hijo o cuando hablamos de los hijos no deseados. Esos niños que llegan y que la mamá se da cuenta que está embarazada y dice, yo no lo esperaba. Ya nosotros habíamos tenido nuestros 2, 3, 4, 10 hijos, ya no queríamos más. Y llega otro, o llegó después de 2 años, 4 años, 5 años, se quedó embarazada, o le dijeron, bueno, vamos a hacerte las ligaduras de trompa, y cuando le van a hacer la ligadura de trompa, está embarazada. Esto es un desorden de concepción, ¿sí? Ahora, el otro punto para llamar desorden de concepción es cuando los padres o uno de los dos padres tiene el pensamiento, ojo con esto, pensamiento de interrumpir el embarazo. No estoy hablando de que lo intentó, simplemente es en el pensamiento de interrumpirlo. No fue planeado, es mejor que no lo tengamos. Eso fue un pensamiento. Entonces, este es un desorden de concepción que es múltiple, ¿no? No planeado, inmediatamente se tiene el pensamiento o simplemente se sabe que está embarazada y por ciertas circunstancias, pues piensan en interrumpir el embarazo por cualquier motivo. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con esas personas que están dentro de este desorden? Estas personas se sienten ambivalentes ante la vida. ¿Por qué? Porque se les dificulta la toma de decisiones en relación a lo personal, a lo familiar y a lo social. Es una toma de decisiones de la madre en que una madre que fue abusada, una madre que fue abusada física, emocional o sexualmente y queda embarazada en ese momento, está en esa dicotomía. ¿Qué hago? ¿Sí? Estoy embarazada de alguien que no, o es mi esposo, pero realmente no quiero tener ese hijo porque yo sé que viene a sufrir. Entonces, la persona que está en esa carga
emocional y física, entra en esa dicotomía, en esa ambivalencia en la vida, pero cuando el niño o la niña nacen y van creciendo, viene con ese desorden. Recuerden que nosotros hablamos que hay la herida del rechazo desde el vientre. Por eso es importante que cuando las mamás están vivas, podamos indagar cómo fue nuestra concepción. Porque de allí parten muchas cosas que nosotras no entendemos. Y cuando ellas no están o ellas no se acuerdan, pues está el Espíritu Santo, que él sí lo tiene todo anotadito en su vida. El Señor dice que todos nuestros días están anotados y él vio sus ojos vieron nuestro embrión y él sabe cómo fue todo. Entonces, no solamente para la madre hay esta carga, sino que cuando ese niño, esa niña crece, cuando ustedes y yo crecimos y si estuvimos en este desorden de concepción, vamos a empezar a cargar con una deuda de gratitud con la madre. ¿Por qué? Porque sin importar las circunstancias que pasaron, ella nos permitió nacer. Y esa deuda es inconsciente. Es algo inconsciente que nosotros traemos y por eso, de hecho, hay hombres que este desorden de esta deuda pasa a un trastorno que se llama el trastorno de Edipo. Se enamoran de sus mismas mamás por esta deuda que tienen de gratitud porque los dejó nacer. ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan? No, han escuchado de alguna parte, en algún lugar, de pronto discusiones entre padres, entre madres, donde el hijo le dice, pero ¿y entonces para qué me trajiste al mundo? Si yo soy así, ¿para qué me trajiste al mundo? Si yo soy lo peor, ¿para qué me dan? Si soy una carga, ¿para qué me trajiste? ¿Por qué? Porque normalmente sobre todo la madre o el padre, pero más recae este desorden de concepción en la mamá, en que se siente invadida, es decir, que ella tuvo que traer un niño al mundo, pero su vida se distorsionó por completo. Por ejemplo, si era un niño no planeado, un hijo no deseado, sobre todo en los adolescentes. Una chica adolescente, 13, 14, 15 años, 20 años, sobre todo esas que están entrando apenas a la edad de la pubertad, es una niña que ni siquiera emocionalmente ha desarrollado su cerebro. Entonces, cuando pasa esto de quedar embarazada, cuando ese hijo crece, van a haber muchos choques. Y ahora más adelante vamos a ver otro desorden y es el desorden por la edad. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo no es deseado dentro de este desorden de concepción? Pues esta persona, este hijo, va a sufrir una fractura de reconocerse como parte del sistema familiar. Fue un niño que llegó, entre comillas, le permitieron nacer, pero no era un hijo esperado. No era un hijo deseado como los primeros de pronto. El primero, ay, sí, se casaron y ay, va a quedar embarazada y quedó embarazada y todo el mundo esperando el hijo y fue deseado y fue del género que querían y todo. Pero a este segundo o tercero o último hijo o este hijo que no fue planeado, porque llegó de una noche loca y de todas esas cosas y quedó embarazada la persona, esta persona se le va a hacer difícil sentirse reconocido dentro de ese sistema familiar. Y realmente esto fue lo que me pasó a mí. Yo les conté a ustedes que mi tía le había sugerido a mi mamá que me abortara. Y ahora yo, cuando empecé a estudiar todo esto, yo empecé a entender por qué yo no me sentía parte de esta familia. ¿Sí? Y esa supuesta deuda. Nosotros como hijos no tenemos deuda con nuestros padres, porque recuerden que primeramente somos hijos de Dios y Dios permitió que naciéramos.
Y ustedes como madres también tuvieron la decisión de traernos al mundo, pero deuda como hijos no tenemos con nuestros padres. Nosotros los honramos no porque les debamos, porque entonces esto sería como con Dios, ¿no? Ay, yo honro a Dios porque le debo a Dios mi salvación. No, Él no me está cobrando la salvación es gratuita y así nacemos nosotros. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este desorden de concepción? ¿Qué consecuencias? En los hijos, ¿qué pasa? Pasa que cuando los hijos, por ejemplo, vienen ligados a duelos de un familiar, esa carga de responsabilidad recae sobre el hijo. El hecho de pensar que él tiene que dar tranquilidad y felicidad, porque es que él debe algo. En los hijos no esperados, estos hijos buscan ser reconocidos y visibilizados. Siempre, siempre están haciendo algo, siempre tienen que dar, siempre tienen que servir, siempre tienen que hacer algo para que la familia los acepte, para sentirse aceptados. Entonces, ¿qué pasa con estos hijos que no fueron buscados? Se les va a dificultar. Miren esto, parece mentira, pero se les va a dificultar la hora de llegada a casa. ¿Por qué? Porque su llegada al mundo no fue un momento esperado. Y eso parece mentira, pero es psicológico. Que te dicen que llegues a las 11, pero nunca llega a las 11. Siempre tiene que llegar a las 12, llega a la 1, llega a las 11:05, pero nunca llega a las 11. Y no solamente es en la casa. Aquellas personas impuntuales tienen mucho que ver esto. Hay que mirar ese trasfondo. No es lo único, pero hay que mirar el trasfondo. En los padres, ustedes que son madres, en los padres van a pasar la cuenta a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ven, pero no en un sentido, o sea, verlos en sentido figurado, verlos no intencionalmente, sino de una forma, digámoslo, inconsciente, como intrusos. Entonces, por ser hijos intrusos, que llegaron sin estar buscándolo, sin esperarlo, o llegaron de una manera violenta, esto les va a causar a los padres frustración. ¿Por qué? Porque van a haber muchos caminos no recorridos. Lo que les decía de la chica que quedó embarazada, tiene que salirse del colegio o tiene que salir de la universidad, tiene que irse a casar porque la obligan a casarse. Por los momentos no vividos. Ya no está saliendo con las amigas, ahora está en casa dando biberón. Y por eso hay muchos hombres y mujeres, cuarentones, cincuentones, que quieren ser adolescentes, los famosos cuchibarbis, porque quieren vivir lo que no vivieron por hijos intrusos. La responsabilidad no planificada de su vida. Por eso estos padres ven a estos hijos como intrusos y le van a pasar la factura. Es que si tú no hubieses nacido, es que tú tienes ahora que trabajar para mí, es que tú tienes que ser responsable por mí, es que tú esto, es que tú lo otro, y empiezan a pedirle al hijo que les pague por el hecho de haberlos traído al mundo. Ahora, cuando hay padres ausentes en esta figura de desorden de concepción, por lo general ocasionan en los hijos desórdenes de parentización o ese cambio de roles en el sistema. ¿Cómo así?
Entonces, el hijo le toca tomar el rol de la mamá, del papá. Si no está, por ejemplo, no está la mamá y queda el papá porque la mamá se murió, se fue, el hijo mayor normalmente, sea hombre o mujer, el hijo mayor va a pasar a tomar el rol del padre ausente, ¿sí? Y esto pasa mucho. Y más si es un papá que de pronto económicamente no está bien, entonces a estos hijos les toca salir a trabajar y toman el rol del padre. Ahora, mientras que en un hijo nacido con una sensación de ser abortado, de que los padres pensaron interrumpir su embarazo, en la psiquis de esta persona se instala lo que les decía ahorita, la ambigüedad por vivir. Por eso acá hablamos de aquellas personas que tienen ideas suicidas. Cuando llega a una consulta, una persona que ha intentado suicidarse o con ideas de muerte, necesitamos ahondar cómo fue esa concepción. Porque si sus padres tuvieron el pensamiento de abortar, él va a tener ideas suicidas. ¿Por qué? Porque no sabe si vivir o no vivir. La vida no tiene sentido para él. Esto se rompe una vez conocemos a Jesús, porque Jesús es el que nos da el sentido de nuestra vida. Jesús es el que nos da el valor y podemos entender que nada de esto es real. Todo esto termina siendo lo que ya hablamos en las primeras clases, creencias heredadas, creencias falsas, que son mentiras que Satanás nos coloca en la mente para que nosotros creamos estos desórdenes y queden allí clavados en nuestras psiquis. Otro desorden de lo que quiero hablar es desorden por doble emocionalidad. Y esto se da cuando hay hijos de otros vínculos, los tuyos, los míos y los nuestros. Cuando hay hijos de otros matrimonios, la persona que llega al lugar se siente en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque no encuentra un lugar referente en esa familia. Esto es de niños adoptados también. Esto es de niños que el papá tiene sus hijos, la persona con que se casa tiene sus hijos y se van a vivir, o el padre, el hombre se casa con una mujer con hijos, o la mujer se casa con un hombre con hijos. Esto se da. Entonces esto da origen a hijos sin claridad de las características propias en ese orden de llegada al sistema. A ver, yo soy el mayor, yo soy el menor, ¿qué orden tengo yo aquí en esta familia? Entonces, cuando hay ese desorden por emocionalidad, hay algunas consecuencias, hay algunas implicaciones. Entre ellos hay desequilibrio entre dar y recibir. Generalmente los hijos de relaciones extramatrimoniales paralelas a la relación matrimonial reciben poco de los papás, reciben menos que los hijos que están dentro del matrimonio. Por ejemplo, mi hermano por parte de papá, así fue. Él recibió mucho menos que nosotros. Y tengo entendido que tengo otro hermano que no conozco. Y ese sí que no ha recibido nada de mi papá. Porque creo que hasta donde supe, mi papá tampoco supo que él tuvo ese hijo. Entonces, y cuando mi hermana lo conoció, él le pidió que él no quería conocer, ni quería venir a conocernos tampoco. Entonces, la única que lo conoce es mi hermana. Y entonces, estos niños y estos hijos posiblemente, o en la mayoría de los casos, son negados, son ocultados. Así que van a tener doble esencia emocional estos niños, porque en su correspondencia a la llegada al sistema no saben y se sentirán como fantasmas de sus otros hermanos.
Estos niños en ocasiones reemplazan al padre o a la madre ausente. Son los que toman ese rol. Si son hijos varones, van a tomar el rol del papá porque el papá no está y él es el que va a estar a cargo de la mamá. Igual con las niñas. Cuando falta la madre, el hijo entra al sistema del padre. Pero esta grieta del amor incondicional es muy difícil de sanar. ¿Por qué? Porque son hijos que se van a sentir rechazados, no valorados. Otro desorden es el desorden por género esperado. Y eso se ve mucho, o se veía mucho anteriormente. ¿Y cuál es ese desorden? ¿Dónde se origina? Pues que el papá o la mamá esperaba un género determinado. Yo quiero, está embarazada, quiero que sea un hijo varón, si es el primer hijo. Tiene que ser un varón, es un varón y le hacen todo para que sea varón. Le organizan todo para que sea varón y nace una niña. ¿Qué viene allí? Viene un rechazo no consciente, pero a veces consciente, de este niño o de esta niña. Queríamos una niña, pero nació un niño. Es que ya teníamos una niña y ya entonces queremos la parejita y la segunda que nace es otra niña. Inmediatamente la madre, si lo expresa o no, hay un rechazo porque estaba esperando un género diferente. Entonces ahí hay un desorden. Y cuando llega por fin el género esperado, el varoncito, díganme ustedes qué va a pasar allí. Pues todo se va a volcar al varón, porque era el que se estaba esperando desde la primera vez que la mujer quedó embarazada. Y si ese varón nunca llega, va a haber una herida mucho más grande para esas niñas. O al revés, si nunca llega la niña, va a haber una herida grande para esos chicos. Pero entonces, si llegó la niña o el niño esperado en el lugar donde haya llegado, entonces van a haber otras consecuencias, como la sobreprotección, se les va a dar todo sin medida, se le va a volcar prácticamente la atención y el cariño a a los que ya están, porque era lo que ellos buscaban, lo que los padres buscaban. Entonces, estas personas que llegaron no con el género esperado de sus padres, van a quedar atrapadas. Ojo con esto. Yo no estoy hablando, no, esto no se da 100% y en todos los casos, pero sí tiene mucho que ver. Porque estas personas van a quedar atrapadas en la identidad esperada de sus papás. En un género contrario al que ella o al que él tiene. Es decir, en este desorden puede caber mucho la homosexualidad, el lesbianismo, pero también caben otras cosas. Y es que como yo esperaba o a mí me esperaban como niño y nací niña, entonces yo inconscientemente empiezo a asumir el rol del género esperado. Inconscientemente los padres empiezan a dar exigencias y este niño o esta niña a recibir exigencias de cumplir con las expectativas del género que el papá estaba esperando. Entonces, por eso vemos niñas con, eh, con facciones varoniles o que hacen trabajos varoniles. Vemos chicos con facciones femeninas o haciendo cosas de mujeres, aunque son hombres o mujeres. No estoy hablando que sean homosexuales, pero lo podemos ver con un rol completamente distinto de su género porque quedaron atrapados en ese género que estaban esperando sus padres. Hay hombres que no se hacen responsables de su vida
porque en este género esperado, cuando él nace, se le da todo y le permiten los padres, aun cuando ya está adulto, hacer lo que quiera, porque él es el hombre, porque él es el que se esperó. Pero a las mujeres se les exigió demasiado lo que nunca se le exigió al hombre. ¿Por qué? Porque estas chicas o estos chicos empezaron a exigirle, empezaron a recibir exigencias de un género que no les correspondía. Así que si ustedes tienen hijos o hijas, por favor, miren cómo ha sido su concepción. Miren si ustedes están cayendo en estos desórdenes, porque es gravemente la herida que se causa en estas personas. Ahora, desde la concepción, estos niños van a empezar a asumir el rol opuesto de su género. ¿Por qué? Porque si el papá espera un niño, ¿cómo le va a hablar cuando está en la barriga? Mi hijo precioso, ahora que nazca vamos a jugar fútbol y te voy a llevar y te voy a no sé qué. Y le habla como si fuera un hombre. Si esperan una niña, mi bebé preciosa, mi linda, mi princesa. Y eso va a quedar en el subconsciente. Entonces, acá hay consecuencias. En un niño, ya les decía, este niño puede ser, nace el niño, pero se espera una niña. Entonces, estos niños van a ser más sensibles, más cariñosos, van a acompañar más, va a resaltar o se espera que este niño resalte características dentro de la familia como si fuera una niña. Y no es porque se le diga tú eres una niña, sino que la característica que resalta el niño es como el número 2 de la familia, porque se esperaba una niña. Y su sistema familiar dentro de él, con él, es perfecto si él asume estas características afeminadas o feministas. Los niños, si es una niña la que nace y se espera un niño, pues la niña crea, ojo, eso no se da en todos los casos, pero sí hay rangos donde se da. Las niñas suelen ser rebeldes, autoritarias, independientes, asumen roles y funciones de cuidado. Son las que están siempre cuidando, porque recuerden, sobre quién puso Dios el rol y la función de cuidado y de trabajo, sobre el hombre, no sobre la mujer. Y este rol empieza a asumirlo esta niña. Ahora, como les decía, algunas asumen esos roles y actitudes masculinas. Y en su cartografía emocional, en su cuerpo, algunas empiezan a verse más varoniles. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con estos niños? Crean frustración y sentimientos de culpa. ¿Por qué sentimiento de culpa? Porque yo no nací como mi papá y mi mamá me esperaban. Frustración porque yo no puedo dar la talla a lo que mi papá y mi mamá espera, o mi mamá, el que estaba esperando un género diferente. Estos niños con este desorden, tanto niños como niñas, suelen ser retraídos, temerosos, y van a sufrir mucho con esa angustia existencial, temor a expresar su esencia. Y esto, créanme que se da. Yo estoy atendiendo a una chica y cuando llegamos a este punto, pues su papá esperó un niño desde el segundo hijo. Y como llegó el tercero, que fue niño,
pero a él tuvieron que sacarlo del pueblo porque la guerrilla se lo iba a llevar. La mamá queda embarazada cuando empezó a dejar los anticonceptivos para hacerle la ligadura de trompa. Así que ella también era otro desorden, no era esperada, no fue buscada. Y cuando el papá supo, se alegró mucho porque decía, este es el otro varón. Esta chica hace todos los trabajos que debía hacer su hermano, que no estaba en casa, y todo lo que ella trabaja cuando va a su casa es como si fuera el hijo varón. No sabe que es mujer, se comporta como mujer, es una chica cristiana, pero nunca ha entendido por qué. ¿Por qué de muchas cosas, no solo de esto? Entonces, esto sí influye. El otro desorden es el desorden de parentización. Este desorden se origina cuando los hijos asumen el rol de papá o de mamá. Pero este rol puede asumirlo cualquiera. Es decir, si no está el papá o si no está la mamá, ya lo expliqué anteriormente, el hijo toma el rol. Es el que provee, es el proveedor o la proveedora, es el que da las órdenes, es el que dice esto se hace, esto no se hace. A él es el que, o a ella hay que pedirle los permisos, a ellos hay que tomarle, que tomen las decisiones de la casa. O el hijo o la hija, cuando no está uno de los padres, si es, por ejemplo, por separación o por muerte, hay hijos que quieren tomar el rol del padre hasta en la posición donde el papá o la mamá se sentaba en la mesa. A eso quieren tomar el rol. Quieren asumir o quieren reemplazar, no asumir, reemplazar la figura de papá y mamá. Entonces, el rol de los padres se puede asumir por reemplazo en muerte, en abandono, o porque un padre no está cumpliendo su función. ¿Qué produce esto en la familia? Pues alteración de los roles. Un hijo nunca va a llegar a ser un papá ni una mamá. El Señor estableció la familia con un padre, una madre y los hijos. Si falta el padre, la mamá no es papá tampoco. Nos han vendido la idea de que, ay, esa mujer ha sido papá y mamá. No, mentiras. Una mujer nunca, jamás puede cumplir el rol de un hombre, del papá en el hogar. Jamás. Que lo ha hecho bien y hay muchas mujeres que han sacado a sus hijos adelante sola. Sí, Dios ha estado con ellas, sí, pero la función que tiene el padre y lo importante y lo que siembra el padre en un hijo, nunca una mujer se lo puede dar. Nunca. Y esto es bíblico. La familia fue creada de hombre, mujer. Y si falta uno de los padres, los hijos no tienen por qué tomar el rol. No lo deben de tomar. Es más, si falta el padre, ese rol lo suple Dios. Aunque el padre esté, lo suple Dios. Entonces va a haber una alteración de los roles dentro del sistema de la familia. Y por eso vienen roces entre hermanos. ¿Tú qué me vas a decir si tú eres mi hermano? ¿Tú por qué me vienes a mí a mandar aquí? ¿Tú por qué vienes a hacer esto? Porque el hermano quiere hacer, quiere asumir. Y si él aporta, si da el dinero, si la hace, entonces todo el mundo tiene que obedecerle porque él es el que está dando. Entonces, esta hombre o esta mujer que está tomando el rol de su padre no va a poder vivir nunca con su rol de hijo. Se le va a truncar porque es hijo. Y los padres no pueden darle
a los hijos el rol que ellos tienen que tener en el hogar. Ahora, yo no estoy diciendo que los hijos no ayudemos ni honremos a nuestros padres, pero necesitamos darnos cuenta como padres que mi hijo no es mi pareja, que mi hija no suple la falta de una mamá o de un papá, ni tampoco tiene que reemplazarme a mí si yo estoy allí. Si hay una familia, porque esto se ve mucho más que en los hombres, donde está solo la mamá y los hijos, la cabeza del hogar no es el hombre, no es el hijo varón. Lo siento muchísimo, la cabeza del hogar es Cristo. Y quien está debajo de Cristo es la mujer, la mamá. Y a ella tienen que honrarse. A ella es a la que se honra, ella es la que decide, ella es la, no los hijos. A no ser que la mamá tenga un problema, un trastorno psicológico donde ya no tenga cómo decidir. Eso es diferente. Pero es que nosotras, no quiero entrar a esto, pero esto, la raíz de todo esto, de que los latinoamericanos seamos tan, venga ese matriarcado, y alguien preguntó que si el matriarcado es una maldición, un patrón. Eso es un patrón generacional que comenzó cuando llegaron los primeros españoles a estas tierras. Llegaron, mandaron toda la escoria de España y estos hombres violaron a las indígenas y nacieron niños mestizos sin padres. Y estas mujeres tuvieron que levantar a sus hijos solas porque estos hombres no se quedaban. Estos hombres se largaron otra vez para España y las dejaron solas. De allí nace el matriarcado. Y ha sido una bendición que Dios le ha dado a la mujer de salir adelante. Pero no fue lo que Dios dispuso en su palabra. Entonces, cuando un hijo se hace cargo y toma el lugar del papá o de la mamá ausente, se va a alterar todo en la familia. Va a alterar porque es que no está programado para Dios una familia donde los hijos sean los que estén haciendo todo. Eso no está bíblicamente, no está. Y los hijos van a llevar una carga que no les corresponde. Otro desorden que quiero tratar acá es el desorden por la edad. Ese desorden por edad es cuando se dan padres mayores de 35 o menores de 20. Cuando una mujer queda embarazada, teniendo más de 35 años, el vínculo emocional que normalmente se ve entre padres e hijos es de abuelo y nieto. Y cuando la mujer queda embarazada con menos de 20 años, el vínculo emocional que se da entre padres e hijos es de hermanos. ¿No han visto esas chicas que quedaron embarazadas o esas mujeres que se casan a los 20, 22 y a los 20 años o antes de 20 años y a los 20 quedaron embarazadas, a los 19, cuando tienen sus hijos ya grandes? Ay, es que es como mi amiga, es mi amiguis. No, tú no eres amiguis de tu hija. Tú eres amiga, pero no la amiguis. Pero una amiga hasta cierto punto, porque eres la mamá. Entonces, esas implicaciones de padres mayores de 35 dificultan la relación con los hijos adolescentes. Se les da muy duro, muy difícil. Porque la brecha generacional es grande. La brecha de edad es grande.
tienen unas perspectivas de vida instaladas completamente distintas. Y cuando son padres menores de 20 años, no tienen ese repertorio afectivo que un padre debe darle a su hijo. Por eso una chica adolescente que tiene un bebé no puede ser madre, porque no sabe, apenas se está desarrollando, apenas está empezando a madurar. Entonces los hijos van a cargar con la inmadurez de sus papás. Y normalmente estas chicas terminan criando sola al hijo. O lo terminan criando la abuela, los abuelos. Porque ella apenas está saliendo del colegio o apenas está entrando a la universidad. Esa sobrevinculación con los abuelos que tienen los niños es impresionante. Esa ambivalencia afectiva que presentan los niños, porque no van a saber a quién seguir la pauta de crianza, si a su mamá, que ni le presta atención muchas veces porque es una, o a sus abuelos, que lo están malcriando, ¿a quién sigue? Entonces, hay una deuda que adquieren esos niños que nacen con padres menores de 20 años, una deuda de nacimiento. ¿Por qué? Porque los está cogiendo un sistema que no es su propia familia, no son sus padres. Terminan criándolo los abuelos. Porque los abuelos son los que terminan diciendo qué hacen, cómo lo hacen. Y estos abuelos que empiezan a decir una cosa y el padre dice otra, ¿saben qué pasa con estos chicos? Van a terminar siendo manipuladores, porque aprenden a saber con quién se van y con quién no, y a qué mejor algo me arrimo, y cuándo me toca para mi mamá y cuándo me echo para mis abuelos. Y el último desorden que quiero tocar, o el antepenúltimo, quiero tocar otro más, es el desorden de denominación. Y eso lo tiene mucho la gente latina. Es el nombre que le colocamos o que nos colocan. El nombre porque así se llamó mi bisabuelo, así se llamó el jugador de fútbol que más me gustaba, así se llamó mi abuelo, mi mamá, Entonces empiezan a colocarle nombres a los hijos de personas que tú no sabes cómo está su vida espiritual y emocional. Y esos nombres cargan a los hijos. O si no, vete a la Biblia y mira cuántos nombres hay que cargaron la generación y todavía siguen cargando. El nombre marca a la persona. Hay personas que tienen nombres de santos. Ay, porque fue el san no sé quién. Yo les contaba que a mi hermano le pusieron el segundo nombre del santo ese que lo estaba matando. Pero hay otros. Ustedes buscan en la Biblia y se dan cuenta que, por ejemplo, la historia de la nuera de Elías, no, de Elí, perdón. Cuando ella escucha que mataron a su esposo y a su cuñado y que Elí se cae hacia atrás y también se muere, ella se le adelanta el parto. ¿Y qué nombre le da a ese niño? Icabod, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque se robaron el arca. Icabod, sin gloria al nacer. Nosotros muchas veces, o nuestros padres, esto sin saberlo, están colocando nombres que están dañando al hijo. ¿Y por qué? Entonces después preguntamos, ¿pero por qué es así? ¿Por qué se va y se tatúa? ¿Por qué pasa esta cosa? ¿Por qué es que hace esto? ¿Por qué es que es tan rebelde? ¿Por qué es tan religioso? ¿Por qué es tan ideológico? Porque es que no miramos cuál es el nombre con el cual vamos a llamar eso. Y aquí entran los sobrenombres. Ojo con eso. El gordo, la flaca, el ñato, el no sé qué, los sobrenombres marcan. ¿Cómo estás tú también tratando a tus hijos? ¿Con qué nombre lo estás llamando?
Recuerden la historia de Noemí. Noemí sale siendo Noemí, que significa gozosa. Y cuando regresa, la gente dice, llegó Noemí, y ella dice, no, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, porque Dios me quitó todo lo que, no, Dios no, tu marido se fue y hizo, Dios no lo mandó a irse. Ustedes tomaron decisiones. Entonces, hay consecuencias por estas denominaciones, por estos nombres. Y una de esas consecuencias es que van a quedar huellas por cómo tú me estés llamando o yo esté llamando a algo. Por eso en la Biblia a muchas personas se les cambió el nombre. Porque eso los identifica, les da identidad. El nombre les da identidad. Y quiero terminar con este desorden que es el desorden genealógico. Son desórdenes genealógicos específicos y estos son esas lealtades que hacemos con nuestras familias que se observan a través de repeticiones. En algún momento han visto y han dicho, oye, pero es que sí parece, camina igualito el papá, se ríe idéntico a la mamá. Es que mira cómo habla, mira cómo come. Mira, tanto que habla de la mamá y hace las mismas cosas que la mamá. Es igual que el papá, un amargado. ¿Si han escuchado eso? Esto es un desorden genealógico específico, viene de generación en generación. ¿Y cuándo existe? Existen por esas repeticiones, ¿sí? Que son repeticiones muchas veces puras, por interpretación, porque yo quiero parecerme, es que yo quiero ser como mi papá y mi papá era cantante y yo quiero cantar también. O porque el papá dice, yo soy futbolista y él tiene que ser futbolista. O por oposición, yo no me quiero parecer a mi papá, yo no me quiero parecer a mi mamá, no, jamás. Yo, como esa señora, yo no quiero ser. Pero termina siendo como quién, como esa señora. Porque toda esa oposición termina siendo igual. Por compensación, me siento con deuda de ser igual a él. Y esas lealtades son visibles o invisibles. Muchas veces tú ves el comportamiento, como les decía, del niño, es igualito, pero otras veces va siendo interno. Entonces, estas desórdenes genealógicos, estas lealtades, muchas veces involucran secretos de familias. Y por eso se hacen, se unen, hay alianzas en la familia. Estos secretos son en la familia hubo una violación, nadie dice nada. No, todo el mundo cállese. No se diga nada porque no pueden saberlo. Y de generación en generación hay violaciones en la familia, hay abuso en la familia y las familias calladas. No se puede saber que el hombre le pega a la mujer, que el tío violó a la sobrina. Y estos secretos muchas veces son fragmentados en toda una familia sabe que fulanito es drogadicto, toda la familia sabe que este es un asesino o que vende droga o que, qué sé yo, que violó, pero nadie dice nada. Eso es un secreto de familia. Secreto de personas que a mí me pasa algo y yo no lo digo. Secretos de sociedades o secretos de parejas. Esto queda entre nosotros, entre la pareja. Esto queda, por ejemplo, ese de persona y pareja, es que el hombre está violentando a la esposa
porque la esposa puede sufrir violación por su esposo. Y eso queda entre los dos y la mujer no dice nada, porque cree que porque el esposo la tomó a la fuerza y sabe, no, pero es que ella tiene la obligación porque es la esposa. Todo acto sexual que genere fuerza es violación. Porque cuando tu mujer dices no, es no. Y eso un hombre tiene que respetar. Entonces, ¿qué pasa estos secretos? ¿Qué genera en estos chicos, en esos adultos? Dolor, genera tristeza o melancolía colectiva muchas veces. Hay gente que quiere hablar y le dicen no vas a hablar. Esto no puede salir de aquí. Y para que esto se rompa, lo único es hablar. Es lo único. Porque se va a generar entonces en un patrón generacional que termina siendo una maldición. Hay lealtades comportamentales. Esas dos hermanitas que se unen y dicen, vamos a decir que vamos a hacer un trabajo y salen y se van a rumbear y después llegan o me uno con alguien de la familia para hacer más fuerza. Entonces esas lealtades se instalan en lo cotidiano y por el deber ser de la familia y se instalan simplemente por aprendizaje o por refuerzo permanente. Si yo estoy viendo que alguien en mi familia está ofendiendo a alguien, entonces si a mí me parece injusto, me voy con el ofendido y le ayudo a que no está sola. Pero igual hay secretos. Entonces esto involucra mucho lo que es la parte emocional y esa información del ADN empieza a repetirse y a repetirse, y por eso es algo, por eso se habla de desorden generacional. No hablo aquí exactamente de las maldiciones, ya vimos que era una maldición y cómo se genera una maldición, pero sí puede llegar a ser una maldición. Entonces, mis amadas, necesitamos identificar cosas en nuestra vida y si ustedes no conocen cómo fue la parte de su gestación, yo les pido que puedan, si tienen sus mamás vivas, que puedan hablarles y le puedan preguntar cómo fue mi nacimiento, cómo fue cuando te enteraste que estabas embarazada, que si esperabas un niño o una niña, porque sobre todo esto en lo de género, nos causan muchas heridas los padres. Digo, nos causan porque yo estaba allí. ¿Cómo, cómo hago yo para romper con esto? Necesito primero conocer de qué desorden vengo. Si fue una mujer, una hija deseada, una hija buscada, si fue una hija que no la rechazaron y pensaron en interrumpir que naciera, pensaron en el aborto. Muchas de ustedes pueden decir, bueno, yo no tengo a mi mamá viva, pero como les dije al principio, el Espíritu Santo está. Necesitas preguntarle, Señor, ¿cómo fue mi concepción? ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto yo sigo repitiendo y repitiendo patrones y repitiendo comportamientos y repitiendo cosas? Les voy a decir algo. Esto no entra dentro de estos desórdenes, pero sí tiene que ver un poco con este desorden de pronto de concepción. Cuando una niña o un niño es abusado sexualmente, porque se está viendo reflejado en el otro género, en el otro sexo. Y cuando hay un abuso infantil, va a pasar lo siguiente, va a haber desorden sexual en mi vida, sea hombre o sea mujer.
va a existir desorden sexual, promiscuidad, inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, masturbación, las relaciones sexuales precoces. ¿Por qué? Porque sencillamente se le robó la infancia y la identidad de esa niña. Se le robó su pureza de niña o de niño. Y eso empieza inconscientemente en esta niña o en este niño a querer experimentar y tener esas experiencias sexuales de todo tipo. ¿Por qué? Porque si fue una niña que fue abusada antes de los 12 años, su desarrollo normal en esa etapa no tiene nada que ver con los deseos sexuales. Como lo llamamos en psicología, la etapa genital. La etapa genital se da desde los 12 años en adelante cuando empieza el desarrollo. Ya de los 12 años hasta la adultez, cuando ya la mujer entra en la menopausia y el hombre en la andropausia, todo lo que nosotros tenemos, ese desarrollo se llama etapa genital. Todo lo que nosotros se despierta es a través de pasiones, y eso es en toda persona. Pero antes de esa edad, esta etapa no está. Solamente de los 2 años hasta los 3 o 4 años máximo, cuando el niño empieza a explorarse. Pero esta es una etapa anal genital. ¿Por qué? Porque empieza a mirar y empieza a reconocerse y a reconocer sus partes. Él no se está... Un niño cuando se toca su pene, o la niña cuando se toca su vagina, no está haciendo cosas malas. Es una etapa del desarrollo de vida que es normal a esa edad, porque se está conociendo. Pero si el niño es violentado sexualmente en esa edad, entonces esta etapa genital de 12 años en adelante se va a adelantar, va a ser precoz. Y él va a querer repetir estas sensaciones involuntariamente. Esto es importante para aquellas que sufrieron un abuso de niña puedan hablarlo y poder cortar con esto. Porque a veces como mujeres, y cuando llegamos al Señor, algunas tienen esa lucha sexual. ¿Pero por qué? Pero es que yo estoy bien un tiempo y otra vez, y ese deseo sexual y esa cosa, ¿qué pasa en mí? Pues bueno, puede haber un abuso y eso generó esto. Para poder trabajar y cortar con esto, es necesario identificar el abuso y hablar del abuso. Yo tenía una pregunta, pero ahora se me perdió. Espera un momentico. Creo que la tenía aquí. Usted habló de un término que dice amboliente, ambaliente, no sé qué. Ambivalente. Ambivalente. ¿Qué es ambivalente? Estar en dos ángulos. ¿Estar en qué? En dos lugares, o sea, en dos partes. No sé si estoy aquí o no sé si estoy acá. Ah, ambivalente. Ambivalencia, sí, señor. Entonces, cuando un niño se concibió en una relación que fue inesperado o no se esperaba y hubo posibilidad de aborto, pero el niño a la final nació, eso le trae consecuencias en el futuro, aunque el niño no sepa la situación en que fue concebido. Sí, señor. Eso es una herida. Eso es un desorden.
Y aunque el niño no sepa, recuerde que aún en el vientre, él está sintiendo todo. Él está recibiendo todo lo que está en el ambiente. Y por eso ese niño necesita, mire, pasen muchos años y de pronto no se le habla, no se le dice, ¿no? Porque les da pena a los padres, porque se sienten avergonzados, pero quien va llevando esa herida es el niño o el adulto en este caso. Esto va a pasar, eso pasa en cualquier persona. Y esto se ha estudiado, esto de hecho, bíblicamente también está escrito. ¿Recuerdan la vida de Jacob? Sí. Jacob nace y nace agarrado del talón del hermano. Y el nombre que le coloca, oigan el desorden por denominación, Jacob, que es usurpador. Usurpador. ¿Cómo vivió Jacob? ¿Cómo vivió Jacob? Miren la vida de Jacob. Fue un niño que fue como la mamá supo de parte de Dios que ese niño había sido escogido y que Dios tenía un propósito con él. Desde que estaba en el vientre, ella empezó, yo estoy más que segura, a hablarle a Jacob. Y a ese segundo niño, al menor, pero al mayor, no. ¿Cómo fue Saúl? La vida de ellos. Y tuvo que Dios cambiarle el nombre a Israel para que su vida cambiara. Y esto se ha estudiado por años sobre el comportamiento de las personas y se ha dado esos resultados, que todo está en la concepción de los. Ahí empieza la raíz. Por eso hay que pedir perdón a los hijos. Es necesario saber estas cosas, no para enojarnos con nuestros padres, sino para que dejar atrás estas heridas. Ahora, quiero pasar a esta pregunta de cómo corto la maldición en mi vida. Esta pregunta la tienen allí en sus notas, en su material. Y ahí... Angélica, disculpa. Dígame. Bueno, habla Mara, es que estoy aquí en el parque, mi hija está practicando fútbol. Salí a trabajar hace poco. Angélica, yo quería saber si me regalas 2 segundos para decirles a mis compañeras cómo Dios cambió mi nombre. Claro puesto sí. que yo te comenté ya a ti y lo que importa, la importancia de lo que tú dices, y sé que en otro día también tocaste ese tema de los nombres que yo te comenté cuando me llamaste, pero a ver, les quiero decir a todas que, bueno, en un retiro de mujeres, las chicas o las compañeras que son de la iglesia donde yo asisto, si están ahí presentes, ya saben este testimonio. Mi historia de vida es de mucha amargura, Dios la conoce, y pienso que, bueno, Dios me quitó ese nombre Mara, porque literalmente yo tenía una vida de mucha amargura, muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que ha tocado Ángela, a muchas las he vivido, y desde pequeñita, desde antes de nacer. De hecho, a mi mamá le dijeron que me abortara, pero ella no lo hizo, porque yo fui concebida ya cuando mi papá se había casado con otra señora. Pero bueno, voy al punto es de mi nombre. A raíz de muchas cosas que viví, la verdad, aunque soy muy alegre y sonriente, pues mi vida estaba sellada por esa amargura, por muchas cosas. Pero Dios en su misericordia quiso cambiarme ese nombre y lo hizo en ese retiro, cuando a través de una pastora dijo, estaba hablando sobre Isaías
en la administración que decía pobrecita, sin consuelo, o sea, toda esa parte de Isaías. Y bueno, cuando él dijo a través de la pastora, bueno, desde hoy no te vas a llamar más Mara, te vas a llamar Noemí. Yo al momentico, pues yo no pensaba que era conmigo, o sea, yo no lo tomé conmigo porque yo dije, bueno, aquí hay muchas Maras que están con amargura, pero luego el Espíritu Santo me lo confirmó y fue cuando yo me paré a dar el testimonio y les dije que mi nombre había sido cambiado por algo que también sucedió en la noche que Dios hizo conmigo. O sea, Dios empezó a sacar mucha amargura en la noche a través del llanto. Yo perdoné a una persona en especial que me había herido mucho. Y las personas que estaban en ese retiro, que eran de la iglesia y que me conocían literalmente, se acordaron fue de mí cuando dijeron ese nombre. O sea, cuando la pastora dijo Mara. Entonces, yo sí les digo que algo que estoy haciendo ahora a través de este seminario es que, como le dije yo a Angélica, Dios me cambió el nombre a Noemí, pero yo he seguido viviendo como Mara en muchas cosas, puesto porque como cuando uno no conoce esto que me está diciendo Angélica hoy sobre lo del nacimiento, uno tiene todas esas raíces de amargura, entonces todavía estoy en el proceso de ser una verdadera Noemí en muchos aspectos. Entonces les quería compartir esa parte. Gracias, Angélica. Gracias a ti por compartirnos ese testimonio. Y eso lo hace papá, lo hace por su misericordia, por amor. Nos cambia el nombre, cambia nuestra historia y toma nuestra historia para que ya deje de ser un puñal que nos lastima y la transforma en un arma para nosotros sacar a otro, ¿sí? ¿Cuál es tu historia? Yo no conozco la historia de todas, pero espero que ustedes a lo largo de todo este seminario hayan estado con Dios, porque en realidad no soy yo o no es el equipo, es Dios, la intimidad con el Espíritu Santo, la que las va a sacar de todo esto. Sí es bueno hablar, porque hay cosas en nuestra vida que necesitan hablar. Nosotros no podemos seguir ocultando secretos, silenciando cosas del pasado, cosas de la familia. No se puede, ni por vergüenza, ni por culpa, por nada, porque recuerda que Dios te hizo libre de todo. Y ante el Señor no hay culpa. Por eso, para cortar la maldición en mi vida, según la palabra, yo necesito hacer 3 cosas. Y la primera cosa la encuentro en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ustedes lo tienen allí en sus notas. Dice, Cristo pagó para liberarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Y lo primero que corta la maldición en mi vida es entregar mi vida a Cristo. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, esa maldición es cortada. Porque recuerden que Él dice que somos nuevas criaturas, nuevas personas. Lo viejo ha pasado y todo lo nuevo ha comenzado en nosotros. Y eso viejo tiene que ver con la maldición. La cosa es que nosotros traemos arrastrando en nuestra vida y no entendemos que cuando llegamos a Cristo esa maldición es cortada. Porque Cristo clavó esa maldición en la cruz. Entonces, para que esa maldición no siga en mi vida y en mis generaciones, hay que hacer no hay que hacer, toca entrar a una segunda actitud o comenzar una nueva actitud. Y ya le hemos hablado desde que comenzamos a hablar acerca de las maldiciones, valga la redundancia. Y la encontramos en Deuteronomio 28:2.
Dice, gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Ya lo habíamos hablado y es una conducta de obediencia. Quiero cortar la maldición en mi vida. Primero es entregar mi vida a Cristo, porque Él fue el único que pudo cortar esa maldición. Él nos liberó de la maldición. Nos hizo libre porque, como dice su palabra, su cuerpo, cuando fue colgado en un madero, Él se hizo maldición por nosotros. Pero mi vida debe ser ahora una vida de obediencia, porque recuerden que la desobediencia es lo que abre la puerta a las maldiciones. Ya eso lo vimos y creo que quedó claro. Y cuando yo empiezo a vivir en obediencia, habiendo entregado mi vida a Cristo, lo tercero que me dice la palabra a mí para quitar la maldición de mi vida y de mis generaciones futuras, está en Mateo capítulo 5, versículo 30. Dice, y si tu mano derecha te conduce al pecado, córtatela y échala lejos. Es mejor quedarse manco que ir al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que me corte las manos, me corte los pies, me corte la... No quiere decir, eso no es literal. Lo que quiere decir es que yo debo quitar y cortar con todo lo que me haga caer en maldición. Con todo lo que me lleve a desobedecer al Señor. Porque si yo desobedezco, caigo en maldición. Le abro la puerta a la maldición. Entonces yo necesito cortar, y ya esto también lo hemos hablado mucho, con personas, con actitudes, con cosas, con lugares. Muchas cosas en nuestra vida necesitamos cortar. Nosotras tenemos la autoridad dada por Dios para cerrar estas puertas y alejarnos definitivamente del estilo de vida que nosotras llevamos. Porque lo dice Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 25, ya lo hemos leído muchas veces. Dice que debemos deshacernos de la vida que antes vivíamos. ¿Recuerdan el compromiso que yo me imagino que todas ya hicieron? Ese compromiso de morir al pecado, sepultar mi vieja vida y nacer o resucitar a la nueva vida con Cristo. Si yo vivo de esta manera, yo no les estoy diciendo, no quiero que confundan esto, que la salvación yo la mantengo haciendo obras, no, o portándome bien, no. Dios no nos pide que hagamos buenas obras y que nos portemos bien para ser salvos y mantener la salvación, pero sí nos pide mantenernos en santidad. Eso es distinto. Yo puedo caer, pero la palabra dice, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan, tienen un abogado delante del Padre, y no es Gladys Judith, es nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que el Señor nos pide es vivir en obediencia. Mire, esta mañana, cuando estaba orando, todavía no entiendo, o bueno, de pronto no sé si es lo que el Señor quería o quiere enseñarme. Le sigo pidiendo que me diga por qué empezó a hablarme de eso. Y vino a mi mente el versículo de cuando el Espíritu venga, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo estaba orando y yo, ¿eso qué?
Y una de las cosas, uno de los pensamientos que venía a mi mente era cuando, o fue una pregunta, cuando entregaste tu vida a Cristo, ¿estabas convencida de pecado? ¿O entregaste tu vida por el dolor que estabas viviendo? Por una esperanza de restauración, de una vida cambiada. Y yo dije, en realidad, yo no entregué mi vida al Señor porque estaba convencida de pecado, de ser pecadora, de que yo era una mujer pecadora. En ese momento tenía 16 años. Y yo vine a estar convencida de pecado 8 años después que me reconcilié con el Señor. El Señor, digo, puedo decir que era el Señor porque en realidad no entiendo por qué esas conversaciones en mi mente y en mi boca porque lo hablaba con Él. Y es, Señor, ¿será por eso que nosotros como cristianos no permanecemos en santidad? Porque es que no estamos convencidos de que somos pecadores y que cuando llegamos a ti, yo creo que el 100% llega por querer una vida cambiada, una vida diferente, de pare de sufrir, de que ya no puedo más, pero no convencida con la convicción de que soy pecador. Y por eso continúo una y otra vez pecando y por eso no me importa hablar mal, hablar groserías, hablar vulgaridades, no me importa estar consumiendo, qué sé yo, alcohol, drogas, marihuana, o consumiendo pornografía, o seguir mi vida como... O sea, toda esa conversación la tuve con el Señor esta mañana. Otra de las preguntas era, ¿estás convencida de juicio? ¿Que va a haber un juicio? ¿Solo estás convencida de justicia? ¿De que fuiste justificada delante de papá y que por estar justificada entonces ya... Entonces venía a mi mente Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y les digo, yo les decía, Señor, no entiendo por qué me estás... Yo pude entender una cosa, que cuando yo me entregué por primera vez, no fue porque estaba convencida del pecado. Y ahora, bueno, no te digo todo porque fue como 1 hora o 2 horas hablando con él, pero te hago esta pregunta. ¿Estás convencida de pecado? ¿De verdad tú entregaste tu vida a Cristo porque estabas convencida de tu pecado? ¿O hasta hoy solo has vivido convencida de que Cristo transforma, sana, restaura, provee y te hace una persona distinta? Piensa en eso. ¿Estás convencida de su justicia para ti y de que va a haber un juicio que cada vez está más cerca? Y esto no, porque esto me lo repetía también esta mañana el Señor, no es para llenarte de temor, de miedo, porque ante ese juicio, ante ese tribunal, todos tienen que compadecer. Y no es para que mis hijos lleguen con miedo y vivan con miedo, sino con temor a mi nombre. A mi nombre. Que cuando lleguen aquí, yo pueda decirles, buen siervo fiel. Los que se guardan y caminan con el Señor con ropas blancas, yo les voy a decir delante del Padre y de todos los ángeles, Él y ella son míos. Yo quiero dejarte con eso, que pienses en eso. Aquí estamos
pidiéndole a gritos, Señor, quiero una vida transformada, una vida renovada, una vida sin maldiciones, una vida libre. ¿Dónde está una vida sin pecado? Timoteo, segunda de Timoteo, del capítulo 2, 22, dice, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene un corazón puro y que ha confiado en el Señor. Necesitamos que el Señor nos confronte. Y en verdad esa confrontación siempre va a ser para bien de nosotros. Sométete a esa confrontación. Búscala. Sé intencional en buscar una confrontación con Dios. Una de mi oración o parte de mi oración esta mañana fue que todas, este grupo, pero también a nivel mundial, pudiéramos tener el convencimiento de pecado. Que todos los hijos de Dios y los que están en proyecto de ser hijos tengan ese convencimiento de pecado sobre nosotras. Porque cuando oro por ustedes, yo oro para que permanezcan firmes, pero permanezcan como Dios quiere que permanezcamos. Chévere vivir una vida sin tantas complicaciones, sin amargura, sin abuso, sin quejas, sin baja autoestima, sin sentirse rechazadas, y con todas esas patrones que hemos vivido por años. Pero yo creo que esos patrones se cortan más rápido cuando estamos convencidos de pecado. Y quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es que no haya venido a nosotras a convencernos de pecado. Es que está desde hace mucho tiempo hablándonos. Y nosotras nos hacemos las orejas cortas. Nos cerramos a escucharlas. Así que, ¿cómo hago para cerrar las puertas y no permitir que se abran más? Hay una sola cosa. Y lo encontramos en Romanos capítulo 7, capítulo 8 y Gálatas 5, del 17 al 25. Y lo que me dice a mí que lo que me ayuda a cerrar las puertas y a permanecer con esas puertas cerradas es vivir en el Espíritu. Porque si yo le permito al Espíritu Santo que me convenza de pecado y yo empiezo a vivir en el Espíritu, esas puertas de maldición y patrones generacionales no se van a volver a repetir en mi vida. No se van a abrir de par en par otra vez. Ni en mi vida ni en mis generaciones. Hasta que alguien de mi generación quiera abrírsela. Ahí sí yo no tengo culpa. Pero ayer hablaba con esta chica que les comentaba y les decía algo, mire, y el Señor me revelaba, estaba haciendo una comparación con algo y me mostraba cómo era esto de vivir en el Espíritu y cómo era lo de vivir en la carne. Gálatas capítulo 5. ¿Alguien tiene la Biblia cerca? Versículo 17. ¿Me pueden leer, por favor, desde el 16 hasta el 18 por el momento? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejará llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía,
ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ok, gracias. Dejémoslo hasta ahí primero y luego leemos el gesto. No sé por qué estoy hablando esto, pero creo que Dios sí sabe. Les voy a hablar de la misma manera que le hablé a esta chica ayer. Y es lo siguiente. Nosotras nunca, jamás en la vida vamos a dejar de tener deseos pecaminosos. Jamás. Porque vivimos dentro de un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces me dirán, ¿por qué Dios nos pide ser santas si vamos a tener deseos pecaminosos? Por esto. Pregunto, ¿qué es un deseo? No se me demore mucho, que ya nos queda poco tiempo para cerrar este tema. Algo que queremos hacer. Algo que queremos hacer o tener o sí, obtener, ¿cierto? Ok. Cuando ustedes tienen un deseo, por ejemplo, ¿quién ha deseado hacer un viaje bien chévere, unas vacaciones por ahí de un mes completo, yo que sé, al lugar donde quieran, a Europa, a Estados Unidos, Un crucero. así sea, bueno, ok, un crucero, irse al Amazonas, tienen un deseo, ¿cierto? ¿Quiénes han cumplido ese deseo? Si cumpliste ese deseo, ok, quédate allí porque ya voy para allá. Si no lo has cumplido, es lo que dice versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Voy a saltarme ahora al 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Pregunto, las que tuvieron el deseo de hacer el viaje, ¿ya este deseo se cumplió? Manito abajo. Para algunas no, ¿cierto? Para otras sí. Para las que no, solo se ha quedado en un deseo. Para las que sí, ya se volvió una obra. ¿Me van entendiendo? Yo tengo el deseo de irme nuevamente para Europa, pero como no he viajado otra vez, eso no se ha materializado, está en un simple deseo. ¿Cuándo pasa a ser una obra? Cuando yo hago el viaje. Es lo mismo que lo que está hablando acá de deseos de la naturaleza pecaminosa que se convierten en obras. Ahora, voy a esto. Imagínense una vela encendida. Una velita encendida, si ustedes la dejan allí encendida, ¿qué va a pasar con esa vela? Se consume. Se va consumiendo. Aunque esté encendida, ¿cierto? Se va consumiendo. Pero si yo veo que esa vela se va consumiendo y se está apagando, y tomo otra vela y la pongo para que encienda y pongo otra y pongo otra y pongo otra, ¿qué va a pasar? Nunca se va. Nunca se apaga. Nunca se me va a apagar. Y estoy materializando la vela. Pero si yo dejo esa vela allí, que se consuma y no peleo con ella, pero vengo acá y enciendo la luz, ¿cuál me va a alumbrar más? ¿La vela o La luz. ¿La vela? Vamos a hacer esto. La luz. La vela. ¿Dónde está la luz de la vela? Ya no se ve. Este es el deseo de la carne. Pero la luz es el fruto del Espíritu. ¿Qué pasa?
que yo voy a tener el deseo en mi carne. Pero si yo no le doy de comer a ese deseo, no va a pasar a ser una obra de la carne. Yo no tengo que pelear con él. Tengo que encender la luz en mi vida y empezar a meterme con el espíritu, porque dice que ¿quiénes son los que se oponen? ¿Yo me opongo a ellos dos? No, los dos se oponen. Y cuando yo me meto con el espíritu no va a permitir que el deseo se convierta en obra. Ahora una cosa, la obra es algo que se hace o algo que nace. Se hace. Se hace. El fruto es algo que se hace o es algo que nace. Se hace. Que nace. Por eso la diferencia. Por eso dice obras de la carne, porque tú tuviste un deseo y fuiste tras ese deseo, hiciste el deseo, lo formaste en obra. Fruto, el fruto tienes que sembrar una semilla para que esa nazca. ¿Y quién la hace? El Espíritu Santo. Él dice que nosotros fuimos sellados en nuestro corazón, nos colocaron, y eso también hablamos en Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el fruto del Espíritu empiece a crecer en nosotras. Porque cuando Él crezca, va a pasar esto. Va a quedar el deseo, pero no se va a convertir en obra. Los versículos 25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y eso cierra toda puerta. Y eso rompe con todo lo que yo he podido venir trayendo por años. El vivir en el Espíritu, lo que hace es, le doy llaves a puerta y le entrego las llaves al Espíritu Santo. Ay, es que yo estoy luchando con eso. No luches. ¿Sabes por qué? Si tú te pones a luchar, ¿sabes en qué se convierte esa vela? En algún momento en tu cumpleaños te han colocado una velita mágica. Que soplas y soplas y nunca se apaga. Que soplas y otra vez. Terminas quitando la vela y haciendo así para poderse comer el pastel. Porque te cansas. Y si tú peleas con tus deseos carnales, te vas a cansar. Y vas a terminar haciendo lo que tu carne quiere. ¿Qué es más fácil? ¿Rendirse al cansancio o seguir peleando? ¿Qué es más fácil? Rendirse al cansancio. Entonces te le rindes a los deseos y terminan siendo obras. Un deseo, ese deseo de viajar, ¿te ha matado? ¿Te ha hecho qué sé yo, te ha vuelto loca o ¿qué te ha hecho ese deseo de viajar y no haber viajado? Nada, está ahí. Eso es lo que quiere el Señor. Déjalo allí. Déjalo que en algún momento Él se consume. ¿Cuándo? Cuando crecen los frutos del Espíritu. Cuando su luz la quita la luz del Espíritu Santo. Eso pasa. Mis amadas, queremos cerrar puertas. Queremos una generación diferente. Queremos ser mujeres distintas. Si ya le entregamos nuestra vida a Jesús, entonces empecemos a caminar en obediencia. Quitemos todo lo que nos está llevando a caer nuevamente en maldiciones, en patrones generacionales, sea lo que sea, y empecemos a vivir en el Espíritu para que el Espíritu Santo haga crecer su fruto en nosotros. ¿Han visto alguna vez cuando están haciendo el mango? El frutico es chiquitico, chiquitico. ¿Cómo crece ese mango? Si permanece allí en ese árbol.
Empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y al final, el fruto no es para ti. El fruto es para otro, para alimentar a otros, para que tú vayas y le digas a otro, esto es para ti. El fruto del Espíritu Santo te va a llevar a que tu familia sea diferente, a tu entorno sea diferente y tú misma. ¿Por qué? Porque la gente va a ver de ti algo diferente, que va a querer de ti comer de ese fruto. Y eso es lo que el Señor quiere. Una vida transformada es eso. Es una vida en el Espíritu. Solamente eso. No pelees con esa velita. Es una velita mágica. Te vas a cansar y vas a terminar rindiéndote a ese deseo y va a terminar siendo una obra de la carne. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, con esto cierro. Hace muchos años, cuando vivía en Santa Marta recién me mudé de la casa de familia donde vivía pensionada y me fui a vivir sola. Mis vecinos eran de La Guajira, en Colombia, la parte alta. Ellos son conocidos, son costeños, pero son conocidos por su vallenato y por sus cosas del trago, o sea, son muy parranderos. Un sábado yo estaba trabajando en mi proyecto de grado de la universidad y ellos empezaron a colocar canciones vallenatas de esas que yo escuchaba cuando me alejé del Señor. Yo estaba trabajando normal y en un momento se prendió esa vela que parecía un velón de esos grandototes y se prendió de una manera que yo quería salir a comprar cervezas o algo de licor para tomar. Y era un deseo tan grande, que se me hacía agua la boca. Ellos estaban haciendo aseo y cosas ellos se ponían a hacer aseo y se tomaban, era una pareja, y tomaban cerveza mientras hacían aseo. Ellos todos allí. Y yo ni siquiera estaba con ellos, estaba al lado, eran mis vecinos. Eran 2 apartamentos en un segundo piso. Y para mí empezó eso tan grande, tan de querer ir a tomar algo, a tomar licor, a tomar alcohol. Me tocó llamar a una amiga y decirle, estoy en esto, me siento así, que si Dios no interviene, yo no sé qué hacer, pero yo estoy que me levanto de aquí, me voy al centro comercial y compro algo para tomar. Así que le pedí que orara por mí. Mientras yo me iba a mi habitación, yo estaba sola, yo vivía sola. Me iba a mi habitación, me encerré, me arrodillé y comencé a orar. Y a decirle, Señor, este deseo está siendo más grande que yo. Esto me está llevando, y que si tú no intervienes, si tú no haces algo, yo voy a salir de aquí a comprar para tomar. Y empecé a orar y a orar y a orar hasta que el Espíritu Santo quitó todas esas ganas. Quitó y me envolvió, que yo pude irme a sentar nuevamente a terminar mi trabajo y ellos siguieron todo el día escuchando y como si nada en la vida. Eso es deseo y fruto. Un deseo que si yo no hubiese ido a la presencia del Señor se hubiese convertido en una obra. Entonces,
¿Que nos van a venir? Claro que nos van a venir. No vayas a apagar la vela, así, no pelees con ese deseo, porque más se va a aumentar y más aumenta. Porque yo ahí trabajando, yo no, y trataba de cantar entonces canciones cristianas, ¿y cuáles? Si aquellas apagaban mi voz. Y como canto tan lindo, ¿no? Entonces, aquello era más fuerte. Lo único que pude hacer cuando se encendió esa vela fue, esa vela cuando se encendió, yo estaba así, fue encender la luz. Y fue la luz del Espíritu. Les invito a eso. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel, porque tú nos amas. Gracias porque tú moriste en esa cruz, Señor, y te hiciste maldición por nosotros. Y nos hiciste libre de toda maldición generacional. Una vez tú llegaste a nuestra vida, Señor, y nos diste a tu Espíritu Santo, nos hiciste libre. Ahora, Señor, nosotras queremos permanecer en esa libertad. Padre, yo te pido en esta hora que nos des convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que seamos mujeres que obedezcan tu palabra. Que entendamos, Señor, que si te amamos de verdad, vamos a obedecer tu palabra. No porque lo esté diciendo yo, sino porque tú mismo, Señor Jesucristo, lo dejaste dicho antes de partir de este mundo. Tú dijiste, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y nos dices en tu palabra que si te obedecemos, nos alcanzarán tus bendiciones y no vendrá ninguna maldición a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a serte fiel, a pararnos en la brecha, a no pelear contra ese deseo carnal, Señor, sino a dejar que tu luz se encienda en nuestra vida y que el fruto del Espíritu crezca. Solo tu Espíritu Santo lo hace crecer, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a cortar con todo aquello, Señor, que abra las puertas a esta maldición y a comenzar a vivir en tu Espíritu. Padre, que seamos intencionales en buscar una confrontación contigo, papá, con tu Espíritu Santo, para que Él nos convenza, para que Él traiga tu verdad, porque Él solo nos dice la verdad que te escucha decir a ti, Señor. Ayúdanos. Que esto no sea un seminario más, Señor. Que esto no necesite una intervención humana, sino tu intervención divina en nuestra vida. Que podamos venir delante de ti y abrir nuestro corazón, serte sinceras, Señor, y saber que no somos perfectas, que aunque pequemos, no intencionalmente, no porque practicamos un pecado, sino porque por ser humanas en algún momento vamos a caer en algún pecado, Señor. Pero sabemos que tenemos a un abogado, a el mejor abogado, no un abogado, al abogado en los cielos que intercede por nosotras delante de papá. Gracias, Señor. Delante de ti nos colocamos hoy y te pedimos que nos hables en la vigilia de la noche. Te pedimos, Señor, que seas tú quien restaure nuestras vidas y quien nos sane, Señor, pero que sobre todo nos confrontes y nos convenzas, Señor, para poder vivir esa nueva vida en ti que tú quieres que vivamos. Danos un sueño tranquilo, Señor, a todos, y ayúdanos, oh Dios, a descansar, porque tu palabra dice, Señor, que tú le das el sueño a tus amados. Gracias
Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.